30, versículo 1 al 5. Hello, how you doing? Dice: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Cuando estén sus príncipes en Zoán y sus embajadores lleguen a Janes, todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho. Antes les será para vergüenza y aún para oprobio. La Biblia nos muestra aquí que ellos confiaron en la sombra de Egipto. Salmo 91, versículo 1 y 2. La palabra de Dios nos dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra, todos digan sombra, la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Yo quiero predicar en este último servicio sobre la sombra de tu Padre, la sombra de tu Padre. Amén. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesucristo. Señor Jesús, te doy gracias por tu presencia que está aquí. En unos minutos, Señor, vamos a comenzar a empacar, ir a casa y volver a nuestras ciudades y nuestras iglesias. Pero no queremos ir sin una misión, sin un entendimiento de cómo salimos de este lugar. Yo quiero, Dios, que en este último servicio haya revelación y un empoderamiento, oh Dios, sobre cada joven, que puedan, Señor, realmente caminar en la sombra del Omnipotente. Señor, ayúdanos en esta tarde en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo? Come on, dele un fuerte aplauso al Señor. Amén. Puede tomar su asiento. Si me pueden prender las luces un poquito. Yo no voy a comenzar a predicar inmediatamente. Yo quiero hacer una pregunta y quiero que usted me entienda. Yo no hago esta pregunta para que usted se avergüence de ninguna manera. Simplemente quiero ver si lo que siento en mi espíritu es correcto. Amén. Yo quisiera que todos los que se criaron sin un papá presente, todos tenemos un papá biológico, pero si usted se crió sin un papá presente, o si su papá realmente no estuvo allí por usted, yo quiero que se ponga de pie. Préndame las luces. Si su papá, quédese en pie, si su papá no está en la iglesia y usted está solo sirviendo a Dios, capaz que tu mamá sí, pero tu papá no, póngase de pie. Ahora va la dura. Si su papá fue un borracho, abusivo, lo que sea, capaz que ya están parados por la primera pregunta. Póngase de pie los que no tuvieron ese papá así. Quiero que mire a su alrededor y quiero que usted se dé cuenta que usted no está solo. Usted no está solo. Dios está puesto en una familia.
pero también quiero que ponga atención a la falta de paternidad. Casi el 50%, pueden tomar su lugar, pero casi el 50% de los que están bajo el sonido de mi voz o no tuvieron un papá presente, o papá, amén, fue un borracho, un abusivo, un adicto, o si no, simplemente no está en la iglesia. Entonces yo quiero predicarles sobre la sombra de tu padre. Amén. Nosotros leemos en Isaías algo muy fuerte. El Señor le está reprendiendo al pueblo porque Judá tenía un problema en sus manos. Los tiempos eran difíciles, el enemigo era fuerte y ellos estaban tratando de ver qué podían hacer para protegerse de lo que pareciera una destrucción definitiva, porque Judá tenía miedo porque había un guerrero llamado Sennacherib. Y Sennacherib era conocido, amén, era temido por el ejército que él tenía. Y él se estaba preparando para invadir a Egipto, y la destrucción de Judá iba a ser una parte cierta de ese ataque. Judá demuestra que ellos tuvieron un problema en confiar en Dios para librarles o protegerles en tiempos difíciles. Parece raro, pero Judá, en lugar de buscar protección de Dios, en lugar de buscar a Dios para ser librados de sus enemigos, ellos siempre buscaban la protección bajo otra sombra. Cuando los israelitas los atacan en 2 Crónicas 16, los de Judá buscaron refugio con los sirios, pero después, cuando los mismos sirios buscaron destruirlos, buscaron ellos refugio con los asirios. Y después, cuando los asirios vinieron en contra de ellos, ahora ellos están buscando, en Isaías 30, están buscando lo que el profeta dice, un refugio en la sombra de Egipto. Están confiando, dice el profeta, en la sombra de Egipto. Por alguna razón ellos continuaban cometiendo el grave error de no consultarle a Dios y no confiar en Dios. Y ellos, en lugar de confiar en Dios, bajaron a Egipto, dice la Biblia, y confiaron en la sombra de Egipto. Amén. Son identificados en este caso como hijos rebeldes, y Dios pronuncia ayes contra ellos. Les dice que habían añadido pecado al pecado, y que este pecado iba a traer condenación y destrucción sobre ellos. Ahora déjeme decirle algo acerca de confiar en la sombra de Egipto. Usted puede mirar lo que hizo Judá aquí. Judá tuvo que invertir tiempo, talento, tesoro y energía para confiar en la sombra de Egipto. Tuvieron que viajar a Egipto. Se llevaron tantos tesoros que la Biblia nos enseña que los animales estaban, las asnas estaban cargadas, amén, con todos estos tesoros que ellos estaban llevando para confiar en la sombra de Egipto. Amén. ¿Sabe por qué llevaron todos estos tesoros? Porque la intención de ellos era de ir y mostrarle a Egipto y convencerle a los egipcios que los ayuden, que los protegen. Pero Dios nos deja saber que Egipto te va a ayudar, pero te va a ayudar en vano, y te va a ayudar sin un propósito final. Déjeme decirle que confiar en la sombra de Egipto siempre había sido un problema para los israelitas. Ahora, yo no quiero sacar nada fuera de contexto, pero quiero que lo piense conmigo por un momento. Yo sé que José fue protegido
dirigido y guiado por Dios, amén, en su vida difícil, y terminó, amén, siendo el segundo mando en Egipto. Pero quiero que usted entienda algo: el hecho de José estar allí es lo que causa que Jacob y sus hijos busquen refugio en Egipto por causa del hambre. Jacob y toda su familia, unos 75 en total, terminaron en Egipto. Y escúcheme bien, por un tiempo prosperaron, por un tiempo les fue bien, por un tiempo parecía que todo iba a estar bien, que fue una buena decisión. Joven que está bajo el sonido de mi voz, escuche: Egipto siempre te va a dejar prosperar por un tiempo. Egipto siempre te va a dar una bendición por un tiempo. Egipto no tiene ningún problema bendecirte y hacerte sentir bien por un tiempo. Pero como usted sabe, cuando ellos crecieron en número, amén, y una poderosa fuerza vino en ellos, y Egipto percibió la amenaza, y se levantó un faraón que no conocía las obras de José. La Biblia dice que de repente las cosas se voltearon, y donde antes parecía que había bendición y protección en Egipto, ahora ya no había protección, ya no había bendición, sino que Egipto los vio como lo que realmente eran. Los vio como los hijos de Dios, y los hijos de Dios siempre van a ser una amenaza al sistema del mundo. Los hijos de Dios siempre van a ser una amenaza, amén, a lo que el diablo quiere cumplir. Entonces Egipto te bendice hasta que te pueda esclavizar. Mire, yo estoy todo a favor de que usted como joven se eduque y busque una carrera. Dios no quiere una bola de tontos en su reino. Es el último culto, a mí no me importa, le voy a predicar como quiero. Le guste o no le guste, aquí va sin anestesia. Ay, nosotros los pentecostales necesitamos un avivamiento de entendimiento. Le digo algo: pobreza no es nobleza. 4 amenes. A nosotros nos gustan los versículos que a los pobres es predicado el evangelio. Ese soy yo. Y pobre toda la vida. ¿No es Él el dueño del oro y la plata? ¿No es Él el que bendice y prospera? No debería ser lógico que si Dios te salva, tu vida va a ser mejor con Él que sin Él. No tiene sentido que si usted está dándole a Dios y Él te prometió que te va a dar, amén, una bendición que sobreabunda, que ni lo vas a poder, amén, poder recibir, es tan grande, amén. Entonces yo no sé cómo piensa usted, pero yo creo que Dios no te salva para dejarte peor de lo que te encontró. Yo creo que cuando Dios te salva, Él te da creatividad, Él te da fuerza, Él te da algo para emprender. Oh, yo quiero que en Ecuador se levante, aleluya, una juventud que diga: yo, amén, voy a usar mi mente, voy a usar mis fuerzas, voy a usar mi talento para levantarme y servir a Dios, pero también voy a poder prosperar y bendecir para poder ser útil y bendecir el reino de Dios en una manera que otro no lo pueda hacer. Aleluya. Nosotros hasta usamos palabras mal. Vemos a alguien pobre y decimos: ay, si ese hermanito tan humilde. Humildad no tiene nada que ver con ser pobre. Que usted se cree humilde porque usted es pobre, no. Yo conozco pobres orgullosos, egoístas. No tienen ni un mango, pero son egoístas.
No se les puede enseñar nada, todos se lo saben. Y yo conozco gente multimillonaria que tienen una humildad de espíritu, saben tratar bien. Pobreza no equivale a espiritualidad en sí. Yo estoy fuera de mis notas, pero voy a quedarme aquí un tiempo. ¿Sabe quién pudo? ¿Sabe quién apareció? ¿Sabe quién apareció cuando Jesucristo fue crucificado? No los discípulos pobres. Los discípulos pobres salieron volando. Y Juan, nosotros le damos crédito a Juan, que Juan estuvo ahí. Sí, porque la madre lo llevó. Él estaba parado al lado de la mamá. Y la única razón que no menciona a Jacobo es que cuando se escribe el libro de Juan, cuando se escribe ese libro, Jacobo ya muerto, él ya fue un mártir en el libro de Hechos, no cronológicamente, pero sí cuando se escribe. Entonces es muy posible que Jacobo también estaba allí. Simplemente el autor no lo menciona porque en la historia del tiempo que fue escrito ya había muerto. Pero yo puedo ver la mamá de Juan, amén, que la mamá de Juan era Salomé, amén. ¿Y cuántos tuvieron una madre que lo arrastraba a pura orejas a la iglesia? Usted va porque va. No quiero ir, no, que no quiero ir. Usted va. Amén. Mire a todos los orejones pentecostales y usted va a saber que tuvieron una mamá que supieron jalarle las orejas para que van a la iglesia. Juan está ahí porque Salomé ahí. Vas a estar ahí porque Jesús está crucificando. Y los otros a pescar. Vamos a volver a nuestra pobreza. Vamos a volver a eso. Y pobre Mateo, yo no sé qué hizo él, porque ni podía ya coleccionar impuestos o nada. Ya quedó sin trabajo, desempleo. ¿Sabe quiénes aparecen? Cuando los discípulos desaparecieron, dos hombres, José de Arimatea y Nicodemo. Hombres de posición, hombres de influencia. Ahora no estoy, algunos van a ofenderse. Yo no estoy hablándole mal a los pobres. Yo simplemente estoy tratando de ayudarle a entender. Usted puede ir y confiar en Egipto si usted quiere y que Egipto te prospere, pero es poco duradero. Amén. ¿Sabe lo que Egipto puede hacer con la carrera? Edúquese. Mi hijo está estudiando arquitectura y yo te voy a decir algo. Él está haciendo cosas que yo lo miro a él, los proyectos que está haciendo, los modelos, los diseños, y yo miro todo lo que él está haciendo y yo me siento como un tonto ahí mirando. Yo digo 2 más 2 es 4. Amén. Porque él está haciendo cosas. Pero le voy a decir algo. Amén. Yo doy gracias a Dios que aunque está estudiando arquitectura, está predicando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Egipto quiere que tu carrera te esclavice. Egipto quiere que tu negocio te esclavice. Egipto quiere que las bendiciones de Egipto se vuelvan tu esclavitud, para que confíes en la sombra de Egipto. Pero nosotros entendemos que las verdaderas bendiciones, la verdadera prosperidad, lo mejor para mi negocio, lo mejor para mi educación, lo mejor para mi carrera, no viene de la sombra de Egipto, sino que viene de la sombra de mi Padre. Si yo estoy en la sombra de mi Padre, mi vida va a prosperar, mi negocio va a prosperar. Yo voy a poder hacer cosas que nadie más va a poder hacer por el reino. Oh, dele un aplauso al Señor si usted quiere estar bajo la sombra del Omnipotente. Egipto te dice: ven, yo te bendigo con un trabajo. Lo único que con este trabajo no vas a poder, amén, estar los domingos en la iglesia por un periodo de tiempo.
vas a tener que entregar la célula, porque ya las horas que te va a requerir son muchas. Y Egipto, mi hermano, siempre te ofrece una bendición, porque Egipto quiere, amén, que usted confíe en la sombra de Egipto. Y eso es lo que dijo el profeta. Hay un problema. Ahora créame, Egipto tiene sus bendiciones, pero esas bendiciones se acaban. Aleluya. ¿Sabe qué? También hubo hambre en Egipto, también hubo sed en Egipto. El único que ayudó que Egipto sobreviva fue un hijo de Dios que estaba segundo en mando. Pero cuidado con confiar en la sombra de Egipto. Israel estaba refugiándose en la sombra de Egipto, siendo hijos de la luz. Se sometieron a las sombras de las tinieblas. Amén. Pero el profeta Isaías nos enseña a nosotros, amén, como humanos nos volvemos impacientes. Como humanos esa impaciencia nos lleva a la incredulidad. Comenzamos a dudar la sabiduría de Dios, el tiempo de Dios o la bondad de Dios, y de repente las cosas no están tan claras. De repente no tenemos respuestas. De repente los cielos parecen que están en silencio. Oramos y no hay resultados. Adoramos pero no sentimos nada. Probamos pero parece que no avanzamos. Queremos ganar la batalla, queremos experimentar la victoria, queremos respuestas y milagros. Vemos la fuerza del enemigo y parece que no hay salida. Nos volvemos impacientes, nos volvemos nerviosos, tenemos temor. Algunas veces puede ser algo bien serio: la pérdida de un trabajo, el reporte de un doctor que estás enfermo, amén, las amenazas de un divorcio, alguna batalla legal que tenemos que enfrentar, el estrés de una obligación financiera que no podemos cumplir. Nos volvemos impacientes y comenzamos a buscar ayuda, y comenzamos a buscar cómo voy a resolver las cosas que estoy enfrentando. Y yo le voy a decir que en ese momento Egipto te va a hacer una oferta y te va a decir: déjeme protegerte, déjeme bendecirte, déjeme cuidarte. Amén. Pero Egipto nunca te dice nada acerca del precio que tienes que pagar. Egipto no te dice nada del papá emborrachado que gasta toda su ganancia en un fin de semana. Hoy mire cómo Egipto te vende las cosas. ¿Sabe cómo te venden una cerveza? Con una mujer en bikini. No te muestran el barrigón, no te muestran ese que está abrazado del inodoro, vomitando todo. Eso no sería una buena manera de vender una cerveza. No te muestran la mujer toda moretoneada, golpeada, sangrando porque el hombre llegó a casa a las 2 de la mañana y en su borrachera le golpeó hasta casi desfigurarla. No te muestra eso. No te muestra a los niños. Yo sé que estoy hablando, por eso les hice la pregunta al primero. El Egipto no te muestra lo que el 50% de esta congregación ha tenido que sufrir. Egipto no te muestra estas cosas. No te muestra el desastre de una separación o un divorcio. No te muestra, amén, que aún gente que están en la iglesia, el momento, escúcheme, el momento que yo les hice la pregunta, yo vi varios que instantáneamente, cuando yo les pregunté acerca de su padre, usted comenzó a llorar. Porque usted tiene el Espíritu Santo y es bautizado o bautizada, pero el dolor de los efectos de la sombra de Egipto están ahí. La Biblia dice que confiaron en la sombra de Egipto, pero el salmista dijo, el salmista nos da unas palabras tan lindas. En los Estados Unidos, los números 911, no 911, son los números
que usted, amén, pone en el teléfono para emergencias. Bueno, el 911 de la Biblia es: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La sombra del Omnipotente es un lugar de protección divina y provisión. Amén. La sombra del Omnipotente te provee refugio, una fortaleza. Amén. La habilidad de confiar en un Dios que es verdadero. Es un lugar de seguridad. Hay 5 cosas que Dios hace para ti en su sombra. Te libra, amén, de la trampa del cazador. Te libra de la pestilencia. Te cubre con sus alas. Te protege bajo sus alas. Te da su escudo y su báculo. Eso causa que no tengas temor en las noches, que no te afecten las saetas de día, que no tengas miedo de la pestilencia o el sol del mediodía, que aunque 1000 caigan a tu diestra y 10,000 a tu siniestra, el destructor no llegará a ti. Amén. Habitar bajo la sombra del Altísimo es algo, aleluya, que cambia tu vida. Aleluya. Yo le vengo a decir a alguien en esta noche, en esta tarde, perdona, tantos, aleluya, que han vivido bajo la sombra de su padre. Yo quiero ayudarle hoy, que usted aprenda a morar bajo la sombra de tu Padre Celestial, bajo la sombra del Omnipotente. Esa es la sombra bajo la cual usted se tiene que ubicar en esta tarde, porque cuando vuelves a esa casa donde tu papá no está presente, cuando vuelves a tu casa para ser el único apoyo de tu mamá, o para ser el único en tu casa que va a la iglesia, usted no va a tener este gran lugar. Usted no va a tener miles de personas alrededor de usted. Usted necesita la sombra de tu Padre Celestial, no la sombra de Egipto, no la sombra de este mundo, pero una sombra que te protege, una sombra de un Padre que realmente te ama. Las sombras de los padres es difícil. Venga, Pastor Zúñiga, por un segundo. Las sombras de padres son difíciles. Aquí delante de ustedes, amén, predicó un tremendo mensaje. Dele un aplauso al Pastor Zúñiga por el mensaje que predicó. Nuestras historias no podrían ser más diferentes de las que son. Él vivió bajo la sombra de un padre narcotraficante. Él no contó la historia, pero yo la sé, que para poder pasar las drogas, el papá de él le empacaba las drogas en el cuerpo de él como niño, sabiendo que a él no lo iban a revisar. Y él tenía que cumplir lo que su papá le pedía hacer. Que esto, estoy diciendo la verdad, cosas horribles. Él vivió bajo una sombra de su padre, amén, que fue una sombra oscura, una sombra negativa. No estoy hablando mal de su papá, simplemente estoy diciendo la verdad. Nuestras historias no podrían ser más diferentes. Seguro que he criado bajo una inseguridad, donde a una edad muy joven, una de las razones que el Pastor Zúñiga ha tenido tanto éxito es porque a una edad de niño tuvo que aprender a sobrevivir y tuvo que aprender a hacer la suya para poder, amén, pasar por cosas que no cualquiera pudiera haber pasado. Él ha vivido bajo la sombra de un padre donde la sombra no fue buena, pero mire donde él está ahora, amén. Mire cómo Dios lo está bendiciendo y prosperando. La iglesia que pastorea, la familia sana que tiene, su hijo predicando el evangelio, aleluya. Venga hermano David, venga hermano Andrew, amén.
entonces hay una sombra que vino sobre él, la sombra de su padre. Pero ha ocurrido algo en la vida del pastor Zúñiga, y eso es que él encontró otra sombra de otro padre. Amén, aleluya. Es como Felipe cuando dijo: muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no sabes quién soy. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Amén. Él no buscó su refugio en la sombra de Egipto. Él no buscó su refugio en la sombra de ese padre, sino que él buscó su refugio en la sombra del Padre Celestial. Y ahora él le puede proveer a su hijo una sombra sana, una sombra poderosa, una sombra bella y hermosa. Quédense aquí. Algunos se crían bajo la sombra de Saúl. Tú te criaste bajo la sombra de un Saúl, en el sentido de rebelión, en el sentido de egoísmo, de buscando lo suyo, tratando de ser un Jonatán. Amén, bajo la sombra de Saúl. Eso es tan. Jonatán encontró, amén, más en David de lo que pudo encontrar en su padre. Jonatán encontró más dirección en David que en su propio padre. Entonces él se crió bajo la sombra de Saúl, una sombra intimidante, una sombra que dejó a todo Israel sin espadas, sin armadura. Él tuvo que buscar la suya, amén, y tuvo que buscar su refugio. Pero escúcheme, esa es una sombra bajo la cual uno se puede criar. Pero míreme, yo me crié bajo la sombra de Darry Crossley. Oh, qué fácil, Pastor Ryan. No es la sombra de Saúl. Pero cuando tu papá es Darry Crossley, donde sea que vayas, usted es el hijo del pastor Crossley. A su papá lo conocemos, tremendo varón. Y yo digo, ¿seré que un día llegaré a la medida? Oh sí, porque al principio le hablé a todos los que se están criando sin papá, donde todo es pesado, y usted vivió la experiencia o está viviendo la experiencia que él vivió. Pero sabe lo que es, mire, tampoco es fácil estar bajo la sombra de un David. Solamente mire los hijos de David. Si usted piensa que es fácil criarse bajo la sombra de un gran varón de Dios, amén, tampoco es fácil, porque todo es una comparación. Todo es una comparación a tu papá, y cuán grande es tu papá y cómo lo hizo tu papá. Y algunas veces los que estamos siendo criados bajo la sombra de un David podemos convertirnos en un Absalón, donde no sabemos cómo heredar el trono de nuestro papá. Porque Absalón, escúcheme bien, David no pudo nunca poder tener una buena relación con Absalón. Absalón se amargó la vida, porque David fue un tremendo rey y un tremendo varón de Dios, pero algunas veces no pudo ser papá. Yo sé lo que es vivir 4 meses sin poder ver, abrazar ni saludar a mi papá, porque él estaba haciendo la gira misionera. Oh, mire, hermano Crossley, y yo tenía 15 años de edad. Y mi papá estaba haciendo la gira. En ese tiempo no había FaceTime, no había iPhone, no había email, no había redes sociales, no, nada de eso. Yo era un joven de 15 años y yo era el hombre de la casa. ¿Por qué? ¿Porque mi papá era un borracho? No, porque mi papá era un misionero. ¿Y sabe por qué muchos hijos de pastores terminan en el mundo? Es porque tampoco es fácil vivir en la sombra de David.
¿Qué vas a hacer si vives en la sombra de Saúl? Y mire la sombra en la cual vive él. Yo le digo algo. Yo me le saco la gorra a este niño, a este joven, porque él tiene un abuelo reconocido en toda Sudamérica, reconocido en la sede de la UPC, y tiene un papá, amén, que por la gracia de Dios, la misericordia de Dios, ha podido también levantar un buen ministerio, amén, y La Roca es reconocida internacionalmente, y yo le doy gracias a Dios a eso. Por eso es algo que no comprendo, pero le doy gracias a Dios. Y él se está criando bajo todo eso. Él estaba tratando, él está, mi culpa, ok, es mi culpa. No aprendió el español como niño porque le hablaba en inglés. No tiene la culpa él, pero ahí hay gente. ¿Y por qué no habla español como tu papá? ¿Qué te importa? Una pregunta. Una preguntita. ¿Cuántos de ustedes saben hablar inglés? Así que cállense la boca. Y él tiene que aguantar. ¿Y por qué no habla español como tu papá? Uy, tu papá, un tremendo predicador de conferencia. Y él tiene que pararse aquí, amén, y predicarles. Primera vez que él predica una conferencia como estas, amén, un evento. Gracias. No sé cómo darte las gracias a ti. Yo no sé cómo darte las gracias a ti. Porque esta sombra tampoco es fácil. Yo no tengo tiempo, yo tengo tanta revelación que le quisiera dar, pero déjeme decirle algo. Hay un discípulo en la Biblia llamado Felipe. Felipe es el único entre los 12 discípulos que tiene un nombre griego. Todos los demás tienen un nombre, amén, judío. Felipe en todas las listas de los discípulos es el quinto en la lista, porque son 3 grupos de 4. El primer grupo siempre es Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, y Felipe siempre es el primero del segundo grupo de 4. Felipe está en la posición número 5. Amén. El número, amén, de 5 en la Biblia es un número de gracia. Amén. Por eso son 5 oficios de ministerio. Por eso son 5 libros de la ley. Por eso Juan es el único. Escúcheme, Mateo, Marcos y Lucas lo mencionan a Felipe en la lista de los discípulos, pero Juan es el único. Juan es el único que lo menciona a Felipe 5 veces en su evangelio. Mateo presenta a Jesús como rey. Marcos presenta a Jesús como siervo. Lucas presenta a Jesús como hombre. Pero Juan, amén, presenta a Jesús como Dios. Y cuando Juan toma el tiempo de presentar a Jesús como Dios, algo pasa, amén, con Felipe. Felipe es involucrado completamente en el libro de Juan. Yo se lo puedo comprobar bíblicamente que Pedro, Juan, Jacobo y Andrés fueron a seguir a Jesús porque Juan el Bautista, ellos lo seguían primero a él, y Juan el Bautista les instruyó que vayan y sigan a Jesús. Felipe es el primero, lo puede leer en primera de Juan. Felipe es el primero que Jesús fue cronológicamente. Felipe es el primero que Jesús fue a él para encontrarlo. Amén. Los otros siguieron a Jesús, pero a Felipe Jesús lo fue a encontrar, y es el primero a quien le dijo: sígueme. Y cuando Felipe oyó eso, él fue y les dijo, amén, a Natanael: ven conmigo, hemos encontrado al Mesías. Nosotros siempre, escúcheme bien, nosotros siempre hablamos de la revelación de Pedro. ¿Quién dicen los hombres que yo soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El primero que tuvo esa revelación fue Felipe. Felipe tuvo la revelación del Mesías antes de Pedro. Lo único que lo estorbaba a Felipe era
es hijo de José. Y Natanael le dice: ¿y de dónde es? Es de Nazaret. Hijo de José, de Nazaret. ¿Puede acaso alguna buena cosa salir? Esa sombra es negativa. ¿Cómo puede el Mesías, ser hijo de un carpintero común y corriente cualquiera y ser de Nazaret? Pero es el Mesías. ¿Y sabe cuál era el discípulo que tenía las preguntas de la paternidad? Felipe. Yo no puedo creer. Todo lo que Felipe era muy analítico. Él calculaba las cosas. Él es el que cuando es el milagro de los 5 panes. ¿Por qué? Gracias. Y ahí está Felipe. Y Jesús, a propósito, amén, le dice a Felipe: tenemos que darle de comer a todos estos. Jesús dice, la Biblia dice que Jesús le preguntó a Felipe para probarle, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Pero Felipe tenía esta pregunta de paternidad: ¿cómo es que este hijo de José, como que se crió bajo esta sombra en sí, se ha criado bajo la sombra de que todos creen que él es un hijo ilegítimo? Todos están hablando, amén, mal de Jesús. Todos están hablando. Los fariseos dijeron: por lo menos nosotros somos de nuestro padre Abraham. Le dijeron a Jesús: nosotros no somos hijos de fornicación. Ellos le estaban diciendo a Jesús, y los discípulos lo oyeron. Los fariseos estaban diciendo: tú eres un hijo de fornicación. Y Felipe se rascaba la cabeza: este es el Mesías, este es el Cristo. Pero la sombra que está sobre él parece ser esta sombra. La sombra que está sobre él parece ser la sombra de todo lo feo, lo malo. Nazaret, José, ilegitimidad. Entonces Felipe siempre prestaba atención a estos conceptos de paternidad. Cuando Jesús decía: las obras que hago no las hago yo, sino que el Padre que está en mí, Él las hace. Las palabras que yo hablo no las hablo yo, sino que el Padre que me las da, yo la hablo. El Padre y yo uno somos. Y Felipe ahí está mirando todo eso. Dice: algo está pasando aquí que yo no entiendo. Algo está ocurriendo aquí que yo no entiendo. Parece que la sombra del Padre de Él es diferente de lo que yo estoy pensando. Parece que la sombra es drogadicción. Parece que la sombra es un papá que empacaba cosas. Pero parece que hay otra sombra que no estoy comprendiendo. Hay otra cosa que ha pasado. Entonces finalmente llegó al apogeo, amén, donde Jesucristo, yo estoy saltando tantas cosas que les quisiera decir. Llegó un momento, amén, donde Felipe ya no aguantaba más y lo mira Jesús. Después de que Jesús declara su paternidad, y lo mira Jesús y dice: muéstranos el Padre y nos basta. Y Jesús dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no saben quién soy. Yo soy mi propia sombra. Yo soy mi propio Padre. Yo soy el Padre. Yo mismo me engendré. Siendo espíritu, fui engendrado, amén, y estoy aquí para una razón no más. Todos ustedes necesitan un padre, y el padre no podía venir porque no tenía carne y hueso. Entonces, ¿sabe lo que el Padre hizo? Se manifestó en carne. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Amén. El Padre y yo uno somos. Amén. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo vine para que tú puedas vivir en la sombra de tu Padre. No importa todo lo que ha pasado en tu vida. No importa si la sombra fue mala o la sombra fue buena. Hay una sombra del Omnipotente que necesitas en tu vida. Alce sus manos hacia los cielos. El Espíritu Santo está fluyendo en este lugar. La sombra del Omnipotente está viniendo aquí a este lugar. Como eso es. Comience a orar a Dios. Levante un gemido en esta última servicio.
bajo la sombra de mi Padre. Si tuviste un padre abusivo, si tuviste un padre alcohólico, si tuviste un padre abusador, Jesucristo te dice: yo soy el Padre, ponte bajo la sombra de tu Padre celestial. Y si usted está bajo la sombra de un David, amén, no menosprecie, no te amargues, no te enojes, amén. Dios tiene algo para ti, Dios tiene algo para ti. Como levante sus manos. Yo siento que Dios quiere darle a todos una nueva unción. Yo me voy a mi ciudad, yo me vuelvo a la iglesia en la sombra de mi Padre. Yo no voy a buscar mi refugio en la sombra de Egipto. Yo no voy a buscar mi refugio en la sombra de una carrera. Yo voy a buscar mi refugio en la sombra de mi Padre celestial. Come on, eso es. Siga orando, siga orando, siga orando. Hay una consagración que está ocurriendo aquí. Dios está sanando corazones de jóvenes que no tienen un papá. Pastor Crossley, yo no tengo un papá. Sí lo tienes. Tienes paternidad en Cristo Jesús.